En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saludo a tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy de nuevo tengo el placer de contar con este precioso matrimonio que lo componen Yasmín y Jesús, los cuales han venido hoy para explicarnos a todos, ¿verdad?, sobre una preciosa aparición mariana y todo lo que conlleva esa aparición, ¿no? Pues muy buenas tardes, Yasmín y Jesús. Bienvenidos. Buenas tardes, José Manuel. Gracias por la invitación y pues también encantados de poder compartir este tema espiritual, en este caso no apologético, como siempre estamos acostumbrados cuando nos invitas a tu canal, y sobre todo en este mes tan especial, ¿no?, que es de la Medalla Milagrosa, de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Pues sí, muchas gracias, José Manuel. Deseo que este tema guste a la gente y, bueno, pues seguir propagando la devoción a la Medalla Milagrosa. Yo siempre digo, ¿no?, cuando me invitan a cualquier tema sobre María, pues que no me puedo negar, ¿no? A veces, los hermanos no se dan cuenta, pero es mi debilidad, ¿no? Yo cuando me invitan para cualquier tema sobre María, pues es imposible que yo diga no, ¿verdad? Pues vamos a recordar, ¿no?, pues un año más, como cada 27 de noviembre, en el cual rememoramos una de las apariciones marianas de la Virgen María y que hace alusión al momento en el que la Madre Santísima de Dios se le apareció a Santa Catalina Laboure allá en el año 1830 en una escena, ¿verdad?, que se convertiría en la imagen de esa famosísima medalla milagrosa, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce esa medalla, ¿no?, preciosísima. Yo la tengo de manera de medallita, también la tengo aquí, ¿no?, en la medalla en la Cruz del Perdón, que viene la medalla de San Benito, y también viene la medalla milagrosa, ¿no? Pues hoy nuestros hermanos nos van a explicar su historia, toda la mariología que encierra esa medalla, porque tienen muchos elementos, muchos signos que yo creo que todo católico debería de conocer, y también vamos a tocar un poquito el tema de los milagros, ¿no?, y los santos que han conocido esa medalla, y yo creo que va a quedar algo bastante bonito. Pues Yasmín, Jesús, cuando queráis. Bien, yo voy a iniciar este tema con la parte histórica, ¿no? Porque hay que conocer un poco los antecedentes históricos, sobre todo de la vidente visionaria, ¿no?, a quien se le apareció la Virgen, que es Santa Catalina Laboure. Bueno, antes diré que me estoy basando, porque ahora todo está en internet, es verdad, pero siempre el tema histórico, siempre hay que irnos a las fuentes originales un poco, sobre todo de cuando se trata de una congregación, de una compañía o orden. En este caso, este libro es muy bueno, lo recomiendo en español, que se llama Y la llamaron Milagrosa, del sacerdote Honorio López Alfonso, que es de la Congregación de la Misión de aquí de España. Y también de un libro que los venden en 3 idiomas en la misma capilla de París, ¿vale?, que también está en español y que ambos libros obviamente coinciden en la historia original, ¿no?, de Santa Catalina y todas las apariciones que ella tuvo de la Virgen. Bueno, entonces me remonto a la niñez de Santa Catalina. Ella nació en un pueblito de Francia, específicamente en la zona de la Borgoña francesa, tierra de santos también, llamado Fennes-le-Moutier. Era un pueblito muy humilde. Ella formó parte de una familia muy numerosa. Su madre llegó a tener más de 10 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 10. Y la familia se dedicó a lo que comúnmente en aquel tiempo, ¿no?, a la labor del campo, de la granja, tenían una granja.
Y bueno, pues debido pues también a que la madre tenía que trabajar en el campo, cuidar a los chicos, a sus hermanos, todo eso, pues enferma y muere dejándoles huérfanos a ellos un poco pequeños, ¿no? Ella aún todavía era una niña. Y de alguna forma eso también a ella le lleva a ver en la figura de la Virgen, la cual se le instruyó en mucha devoción en el hogar desde pequeños, a entregarse y a verla como la figura materna, porque no tenía en ese momento, ¿no? Esto también le llevó un poco a despertar el camino vocacional desde jovencita, ¿no? Empieza a comunicar a su padre que ella desea ingresar ya sea a una congregación, una orden religiosa más adelante al cumplir la mayoría de edad, pero su padre, de manera similar a algunos otros santos, en lugar de apoyarla en esa decisión, en ese discernimiento, pues se opone directamente y le da la negativa, ¿no? Porque ella veía que Santa Catalina tenía como más atributos hacia pues la vida en el hogar, hacia el matrimonio, hacia el trabajo en la casa y todo eso, ¿no? Entonces, ella viendo pues que su padre pues tenía ese tipo de negativa o oposición a su decisión, intenta pues ser paciente, ¿no? Tampoco es que hubo ahí un enfrentamiento, esperando que se haga la voluntad de Dios. Entonces, el padre, también un poco asegurando que esa decisión no se llegue a materializar, le envía a trabajar a un negocio de su hermano mayor en París. Y es allí donde ella conoce directamente ya la compañía de las Hijas de la Caridad o escucha de ellas, ¿no? Ya empieza a interesarse, ella tenía como más o menos encaminado el tipo de, bueno, de carisma al cual quería dedicarse en la vida religiosa. Y bueno, pues ahí es donde ella conoce eso y bueno, pues como su padre vio que ella seguía en esa decisión, ¿no? No iba a cambiar, entonces él también termina cediendo, ¿no? Y respeta pues esta vocación de ella, ¿no? Entonces es así que en el año también de 1830, en abril de 1830, ella es admitida en el noviciado de las Hijas de la Caridad de París, ¿vale? Entonces, meses después, justamente en este mismo año, es que empiezan a surgir las apariciones, ¿no? Voy a hablar de las 3 apariciones para que entiendan que no todo se dio en una misma aparición. A veces la gente cree que todas las palabras de la Virgen, los mandatos, los pedidos ocurrieron en una misma aparición, no, se dieron en distintas fechas, ¿no? Entonces, la primera se dio el 18, o sea, la noche del 18 al 19 de noviembre de 1830, ¿vale? Esta fue la primera visión que ella tiene. Bueno, se presenta primero sobre las 11:30. Ella estaba durmiendo en su cama y escucha una voz, ¿no? Como que la nombran, ¿no? Y ella ve y había un niño al pie de su cama que le dice, Catalina, Catalina, ¿no? La señora te espera, ¿no? Y entonces ella se levanta y va acompañando hacia el niño, ve que se dirige a la capilla, ¿no? Donde pues ellos recibían pues los sacramentos, recibían también la formación. Le sigue acompañando al niño y ve que el niño se acerca a un sillón de su director espiritual o su director formador, ¿no? El padre formador de ellas, ¿no? De estas novicias, y le dice, aquí está la señora, le dice. Pero en un principio Catalina no la logra ver, pero escucha como el sonido, como dicen, ¿no? También en su narración un poco francesa, el frufru del vestido de seda de la Virgen, y es ahí donde pues se da cuenta y mira hacia arriba y estaba pues la Virgen sentada en este sillón, ¿no? Y ella se pone de rodillas, ¿no? Y le empieza a escuchar. Entonces ahí justamente el niño le confirma y le dice, Catalina, ahí tienes a la Virgen, ¿no? Y entonces ahí la escucha y ella la dice que está muy contenta porque pues ella
pues es un alma escogida, ¿no? Una mujer escogida por ella y además vamos a decir, la alaba un poco su humildad, ¿no? Pero a su vez también la dice que va a ser una religiosa muy perseguida, ¿no? Por la misión que le iba a encomendar. Entonces, pues le dice pues que ella tenía que acogerse a la Virgen, a la oración por todas estas persecuciones que iba a sufrir. En este caso le está hablando de manera personal. Luego ya de decirle un poco sobre eso, también le habla sobre un poco la situación por la cual iba a experimentar Francia, ¿no? Aunque ella, bueno, un poco se habla más que todo refiriéndose al mundo, pero bueno, más que todo Francia en ese momento, ¿no? Que era el sitio donde ella se encontraba, las penurias que iba a pasar Francia, no solamente a nivel pues económico, también el hambre, ¿no? En aquel tiempo, también la falta de fe que iba a sufrir el pueblo francés, ¿no? Que también estaban pasando en aquel tiempo y que bueno, que ella aconsejaba que Santa Catalina promoviera, pues, ¿no? Que las personas volvieran a la fe, volvieran, ¿no? a Dios, ¿no? Su mirada para poder enfrentar todas esas situaciones de pena, ¿no? que iban a pasar. Bien, eso sería en cuanto a la primera aparición, como ya dije, que fue la noche del 18 al 19, y posteriormente se da una segunda aparición, ¿no? que ya se da más adelante el 27 de noviembre del mismo año, aunque aquí se le aparece en 3 escenas, ¿vale? Voy a decirlo así, porque ella tiene como 3 visiones en esa misma aparición, ¿vale? La primera, pues se le aparece la Virgen, pues es más o menos en el lado lateral, ¿no? Que es donde está siempre, la ponen, ¿no? Cuando uno va a la capilla, ahí tenemos a la Virgen en la parte central, que es la que tú tienes en el fondo de la pantalla, pero también tenemos una parte donde la colocan a la Virgen, que dicen la Virgen del Globo, incluso la llaman, ¿no? Que es como blanquita la ponen. Bien, pues eso es como un poco retratando la segunda aparición. Y entonces se le aparece en una primera escena vestida de blanco totalmente, ¿no? Con los pies apoyados como en un globo terráqueo de la cual ella solamente ve, o de una tierra, una esfera grande, la mitad, ¿no? Y a su vez ella está sosteniendo una bola o una esfera en la cual pues la Virgen le dice pues que esa esfera representa el mundo, ¿no? Representa el mundo, representa también Francia y a cada persona en particular, dice esa bola que ella sostiene, ¿no? Bien, eso sería en cuanto a la primera escena. La segunda escena, la Virgen se le presenta o ella ve, vamos a decir, como una especie de imagen o cuadro, que la Virgen está con los brazos extendidos, abiertos, y pues con unos rayos muy brillantes de luz, ¿no? Ahí ya no está con la esfera, sino con los brazos abiertos, y le dice que esos rayos simbolizan pues las gracias que ella derramará sobre aquellas personas que pues acudan a ella, ¿no? En temas de fe, pues recurran a ella, ¿no? Como para, obviamente, ¿no? Como nuestra madre, ¿no? Que nos lleva a Dios y va a interceder, obviamente, esas gracias también, ¿no? Esas abundantes gracias. Y a su vez, en ese momento también, como ya una tercera escena, ella ve que se va formando un óvalo encima de la Virgen, que es lo que también tienes allí, ¿vale? Encima de la Virgen con unas letras. Y esas letras son la oración, pues, que nosotros solemos rezarlas, ¿no? Siempre que hablamos de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que dice: oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a ti, o a vos, ¿no? A vos. Entonces, esas son las letras que ella ve en la parte superior. Después, viendo esa tercera, vamos a decir, escena, ve, en esa parte también, perdón, ella le dice, cuando ella está viendo esta imagen, le dice que le da el mandato de acuñar la medalla, ¿no? De acuñar la medalla con lo que ella está viendo, con esta imagen de la parte anversa, ¿no? Pero a su vez también ella logra ver, después de unos momentos, el reverso de esta imagen, donde ve
pues una M muy grande, ¿no? Una M grande en la cual hay una cruz coronada por una cruz, que es lo que siempre estaba, acá tengo mi medalla, ¿vale? La cruz. Y debajo de esta M con la cruz están pues los sagrados, el dibujo de los sagrados corazones, ¿no? Tanto el Sagrado Corazón de Jesús como el Inmaculado Corazón de María. Entonces, ella pues ve todas estas cosas, tanto como ya digo, toda la medalla, y pues ella le dice que pues tendrían que acuñar, y la misión que ella tiene es de promover que se acuñe, ¿no? Esta medalla entre las personas, entre los fieles, ¿no? Y pues luego ya en una tercera aparición, vamos a decir, después también ya en diciembre, ¿vale? No dicen específicamente en los días más o menos primeros de diciembre, ella tiene una aparición, pero ya le confirma un poco, ¿no? El tema más que todo de la medalla, como qué es lo que ella vio exactamente, pero en esta ya tercera aparición le dice que ya no se le volverá a aparecer, sino escuchará su voz en los momentos de meditación, de oración que ella tenga en la misma capilla, ¿no? Posteriormente, a ver, después, aunque esto es en cuanto a lo que se diría las visiones que ella tiene de la Virgen, las apariciones, ella luego también, de otra forma mística, logra ver otro tipo o experimenta otro tipo de visiones, como el caso de Cristo en la Eucaristía, o también el corazón de San Vicente de Paúl, que por cierto me he saltado esa parte, pero ahora mismo para hilarlo ya con lo que va a decir Jesús, fíjense que cuando ella estaba teniendo este despertar vocacional, ella tiene un sueño, ¿no? Se le aparece en un sueño un señor que le dice que ella como que se asusta en el sueño, ¿no? Que se aparta de él y le dice, ahora te apartas de mí, pero pronto estarás junto conmigo, ¿no? Como ayudándome, ¿no? Y entonces ella no como que no reconoce quién es esta persona. Entonces, cuando ella ingresa en París a la Compañía de las Hijas de la Caridad, lo primero que ve pues es el fundador o el cofundador, porque realmente, bueno, esta compañía de la rama femenina fue fundada tanto por, por Luisa de Marillac y San Vicente de Paúl, ¿vale? Entonces, pero ambos son como los fundadores, ¿no? Entonces, ve a San Vicente de Paúl en una imagen, un cuadro que tenían, y dice, pues este es el Señor de mis sueños. Entonces, pues como el Señor, como podemos ver, el Señor la estaba preparando, ¿no? Nuestra madre le estaba preparando para toda esta misión, ¿no? Tan grande, desde muy pequeña, ¿no? Desde sus sueños incluso, ¿no? Entonces, pues como podemos ver, pues el Señor cuando elige, pues como siempre prepara el camino. Bueno, ahora Jesús os hablará, ya he hablado el tema de las apariciones, sobre el significado de la medalla. Perfecto. Bien. Bueno, para empezar, he de decir, antes de meterme con el significado de la medalla, los símbolos que hay en la medalla y todo, quiero hablar dos cosas que considero bastante importantes. La primera de todas es que esta aparición de la Virgen, ¿vale?, allana el camino para el dogma de la Inmaculada Concepción. Nos estamos situando en 1830, se aparece la Virgen, y en 1854 se declara el dogma de la Inmaculada Concepción. Una de las frases que antes dijo Yasmín es que cuando la Virgen se apareció, se aparecieron o vio la frase de «Oh María, sin pecado concebido». Bien, pues eso es, por así decirlo, la base del dogma de la Inmaculada Concepción. María sin pecado concebido, ¿no? Entonces, esta aparición, digamos que allana mucho el camino entre todas las disputas teológicas que habían venido habiendo durante varios siglos sobre si María era concebida con pecado, sin pecado. Bueno, pues esta aparición ayuda mucho a que esto se proclame como dogma. En segundo lugar, hemos de hablar de un tema importante. Voy a hacer una pequeña pincelada apologética de esto, y es lo siguiente. A veces la gente dice, bueno, pero que los milagros no los hace Dios, ¿por qué decimos que la medalla es milagrosa si los milagros los hace Dios, ¿no?
Entonces, nosotros en la doctrina católica tenemos una cosa que llamamos sacramentales, que no es lo mismo un sacramental que un sacramento. Voy a aclarar por qué decimos que la medalla es milagrosa, porque los milagros los hace Dios, ¿no? La medalla, como las cruces, como el agua bendita, es un sacramental. Un sacramental es distinto a un sacramento. Los sacramentos nos dan gracia. Los sacramentales no nos dan gracia directamente, pero nos disponen a recibirla, nos preparan para recibirla, ¿no? Son instituidos para la santificación del creyente, son signos sagrados que nos significan pues, unos efectos espirituales, ¿vale? Entonces, Dios puede actuar a través de estos signos o de estos elementos para realizar un milagro. Tenemos el caso, por ejemplo, en 2 Reyes 2:14, de Elías y su manto que hace un milagro con las aguas del río. O en Hechos 19, del 11 al 12, como los pañuelos de San Pablo se ponían sobre los enfermos y estos curaban, ¿no? No es que los pañuelos fueran mágicos ni milagrosos, sino que Dios actuaba a través de los pañuelos. Bueno, y se puede decir que eran pañuelos milagrosos porque allí estaba actuando Dios, había presencia de Dios. También el agua de la piscina de Siloé, todos conocemos ese pasaje de los evangelios, ¿no? En Juan 9:7, ¿no? Cómo se cura las personas cuando se metían en la piscina de Siloé, ¿no? O la sombra de Pedro, que también la encontramos en Hechos de los Apóstoles, que al pasar Pedro, pues los enfermos se curaban, ¿no? Pues todo eso al final vienen siendo sacramentales como la medalla milagrosa. Entonces, una vez aclarado lo que son los sacramentales, vamos a ver los signos y símbolos que tiene la medalla milagrosa y qué teología se desprende de ellos. Podemos decir que la medalla milagrosa es una auténtica catequesis mariana. ¿Por qué? Porque todas las doctrinas, incluso dogmas marianos, van a estar contenidos en la medalla milagrosa. Vamos a empezar, por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción. Tenemos la jaculatoria: oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Bueno, pues esa jaculatoria ya incluye lo de sin pecado concebida, que es parte del dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Al afirmar que María fue sin pecado concebido, estamos recordando que por un privilegio especial de Dios, este quiso que la Santísima Virgen María fuera llena de gracia desde el primer momento de su concepción. Lucas 1:28. Y como sabemos por la Escritura también, donde habita la gracia no existe lugar para el pecado. Romanos 6:14. Por eso es que esa jaculatoria pues, engloba la doctrina de la Inmaculada Concepción. ¿Dónde vemos, por ejemplo, el dogma de la virginidad perpetua de María? Bueno, pues este dogma viene en la medalla representado por el color blanco, el velo blanco que baja desde la cabeza a los pies. Bien, en las Escrituras el color blanco de vestiduras blancas simboliza virginidad. Tenemos, por ejemplo, en Apocalipsis 14, del 1 al 5, una referencia a la virginidad. En Apocalipsis 7:14 se hablan de los que tienen vestiduras blancas que vienen a simbolizar esta virginidad. También el blanco significa santidad, dedicación a Dios. Evidentemente, María se dedicó en cuerpo y alma a Dios, se consagra a Dios y esa consagración implica pues su virginidad, ¿no? María fue exclusiva de Dios, separada para él. Hizo voto de virginidad, como enseña San Agustín, y por tanto podemos decir que se dedicó exclusivamente a Dios. El blanco simboliza en la Escritura las personas o seres santos que se han dedicado y separado para servir solo a Dios. Hechos 1:10, Marcos 16:5, Apocalipsis 4:4, ¿vale? La pureza, la santidad, la virginidad, todo eso viene representado en el color blanco. El dogma de la maternidad divina. Bien, tenemos que la cruz, signo de Cristo y de su obra redentora, nace y se apoya en la M de María. Esto está referido al Evangelio de Mateo, María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Y también evoca el texto paulino de Gálatas 4:4. Y llegada la plenitud de los tiempos, Dios enviará a su Hijo nacido de mujer. Bien, de esta forma, la cruz representa a Cristo que nace o se apoya de María para hacerse hombre y redimirnos. María es entonces la madre de Dios, ¿vale? Esa es lo que está en la parte de atrás de la medalla, estoy hablando de ella, ¿vale? Luego, el dogma de la Asunción de María.
Una de las apariciones que Yasmín antes contaba es que la Virgen se había aparecido sobre la esfera de la tierra, llena de belleza y resplandor. Esto nos recuerda al texto de Apocalipsis 12, ¿no? Una mujer vestida de sol con la luna bajo los pies y en la cabeza una corona de 12 estrellas, que ya paso a recordar que esa corona de 12 estrellas también viene a simbolizar la realeza de María, María como reina. Bien, entonces ahí tenemos también la realeza de María, pero como se ve a la mujer del Apocalipsis y la mujer del Apocalipsis puede ser interpretada como la Iglesia, como Israel o como la Virgen María, pues es un texto que alude también a la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Bien. En la medalla encontramos las 12 estrellas en la parte trasera y también en la parte delantera las suelen poner a veces, ¿vale? Las 12 estrellas que simbolizan, como he dicho antes, la realeza de María. Luego también encontramos la M y la cruz juntas, ¿vale? Ese símbolo de la M y la cruz junta que tenemos detrás, que antes dijimos que se podía aplicar a la maternidad divina, también se puede aplicar a la misión corredentora de María. María como asociada, cooperadora en la redención, ¿vale? María coopera en la redención trayendo a Jesús al mundo y también con los sufrimientos en la cruz, ¿vale? Eso también lo vemos, la corredención de María, en los dos corazones. Aparecen abajo del todo el Sagrado Corazón de Jesús con alrededor de él la corona de espinas, ¿no? Evoca el pasaje de Juan, donde se dice que después de azotarle le ponen una corona de espinas, ¿no? Explica los sufrimientos de Jesús, ¿no? Dentro de la pasión. Y el corazón de María viene con una espada, atravesado por una espada. ¿Qué nos viene a decir eso? Eso nos recuerda al texto de Lucas 2:35, la profecía de Simeón que dice, y una espada te atravesará el alma. Esto es, colaborarás con tu sufrimiento en la redención del mundo. Colaboras trayendo al Redentor y ahora colaboras en el Calvario con el dolor viendo morir a su hijo en la cruz, ¿vale? Esta colaboración de María se da en el Calvario, lo que pasa es que es profetizada por Simeón muchos años antes, ¿vale? Eso es el simbolismo de la corredención, los dos corazones juntos, no solamente el Sagrado Corazón de Jesús o el Sagrado Corazón de María, no, los dos juntos, para indicarnos claramente que los dos, pues evidentemente, el único Redentor es Jesucristo, pero hay una cooperación por parte de la Virgen María. Luego también tenemos que en la aparición de la Virgen había unos rayos que salían de sus manos. Eso son las gracias que ella da al mundo, ¿no? Ahí vemos la mediación universal de la Virgen, ¿no? Quiere decir que María es mediadora de todas las gracias, que los hombres recibimos todas las gracias a través de María, como vemos en el pasaje de la visitación en Lucas 1:41, cuando llega a casa de Santa Isabel y el niño salta de alegría en su vientre. Y evidentemente también esos brazos abiertos nos enseñan que María es nuestra madre y he ahí a tu madre. Juan 19, del 26 al 27, su maternidad espiritual, ¿no? Cómo nos acepta como hijos con los brazos abiertos. Por lo tanto, vemos que es una auténtica catequesis mariana. Totalmente. Preciosa explicación, Jesús. Mariólogo es. Sí, muy bonito, muy profunda. Estos significados, fíjate que yo lo conocía muy superficialmente y ahora lo que ha dicho todo lo tengo bastante ordenado y estructurado, el tema mariano y las doctrinas marianas. Muy bien. También es importante saber que, bueno, como toda esta devoción, porque, claro, la medalla no se acuñó inmediatamente, ¿no? Y un poquito, ya saliendo un poquito de la historia, pero cómo se propaga también su devoción en Francia y en el mundo, es que realmente se llega a acuñar la medalla 2 años después de las apariciones. En un principio, su director espiritual, el director espiritual de Santa Catalina, pues no le creía, ¿no? Incluso hasta le prohibió pensar en lo que había visto, ¿no? Fíjate hasta dónde llegó esa, vamos a decir, humillación, bueno, esa persecución de pobre Catalina.
Pero luego, bueno, pues todo esto, también la Virgen, Dios, todo, pues de alguna forma, pues abrió el camino también, ¿no? Y 2 años después, la medalla se empieza, pues, a acuñar y, pues, se propaga esta devoción. Y obviamente, pues, muchos santos, los primeros santos en conocerlos fueron santos franceses, fueron devotos de la medalla y fueron los primeros también en llevarla consigo. Como el caso, por ejemplo, de otra vidente de la Virgen, como es Santa Bernardita Subirú, la vidente de la Virgen de Lourdes, ¿no? Ella ya conocía a través de esta devoción, llevaba la medalla milagrosa, obviamente la devoción a la Inmaculada Concepción, pero llevaba consigo la medalla milagrosa y la cinta azul también, ¿no? Entonces, se consideraba una hija de la Virgen y devota de la medalla. También tenemos otro santo un poco cercano a, pues a Santa Catalina, vamos a decir, en el lugar donde también vivió en la Borgoña, por ejemplo, el santo cura de Ars, ¿no? También, ¿no? Él era muy devoto, tanto que consagró su parroquia, ¿vale? A esta imagen, ¿no? A esta advocación mariana, y mandaba incluso a sus penitentes a arrodillarse ante la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa, ¿no? Entonces, pues podemos ver, ¿no? que estos primeros santos franceses pues tuvieron esa cercanía con la medalla, tuvieron esta devoción. También está el caso de Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresita de Lisieux. Ella también en su diario, bueno, en sus escritos, aduce de que la Virgen le curó de una enfermedad. Entonces, pues ella después de eso se siente agradecida, incluso la llama la Virgen de la Sonrisa, porque es así como ella la describe, ¿no? Que le ayudó y obviamente dice, ¿no? La Santísima Virgen me sonrió, dice, ¿no? Porque ella se curó, ¿no? De eso, de ese sufrimiento en ese momento, ¿no? Entonces, esto también lo llevó al Carmelo, propagó esta devoción entre las carmelitas también. Otra, ya yéndome a otro país, vamos a decir, también tenemos el caso en Italia, Santa María Goretti. Ella también ya tenía conocimiento de la medalla milagrosa, incluso dice el día que fue pues atacada por su asesino, ¿no? Protegiéndose de su castidad, protegiendo su castidad, ella llevaba consigo la medalla, ¿no? En ese momento pues, de esa defensa que tuvo, ¿no? De protección contra pues, su asesino. Pues ella también era muy devota, Santa María Goretti, también Don Bosco, incluso Don Bosco, fíjate tú, confiaba tanto en la medalla que tú sabes que Don Bosco pasó por tiempos muy duros, ¿no? En Italia experimentó la pandemia del cólera, ¿no? La gente estaba muriendo y él pues llevaba un oratorio, ¿no? Y a sus alumnos pues les ordenó que llevaran colgada la medalla también ¿no? como un sacramental, como un medio protector de esta enfermedad que se llevaba a toda la gente, ¿no? Entonces, fíjate que muchos de sus alumnos de él no murieron, ¿no? A ver, es una forma también de fe, de prueba de fe para estos santos, de devoción también, de fe y todo eso, ¿no? Y ya, por ejemplo, en España tenemos también devotos como Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Ella también le ayudó también un poco, aquí también cuando se dio el tema del cólera, también lo propagó como medio de protección. Y no solamente eso, o sea, también propagó su devoción a través de libros, ¿no? A través de la historia, como lo que acabo de contar, y repartían medallas a todas las personas que conocía. Unos santos un poco ya más recientes, vamos a decir, está San Maximiliano Kolbe, también se le conoce como el mayor difusor de la medalla milagrosa, ¿no? En un tiempo muy difícil como fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él también allí aprovechó este tiempo de todo lo que estaba sufriendo, no solamente los judíos, también sufrió mucho la iglesia, ¿no? Entonces, él también aprovechó esto para hablar de la Virgen, hablar de esta devoción. Y como últimos, pues mencionaré a San Pedro Poveda, también en la Guerra Civil, fíjate tú, ¿no? Él muy conocido, también el fundador de las Teresianas. Pues él también tenía una gran devoción a la Virgen, a la medalla. Y por último, pues a Santa Teresa de Calcuta.
que de alguna forma, pues ya una santa que ha muerto hace poco, pero ella, por ejemplo, que tenía un apostolado de la caridad muy parecido al de las hijas de la caridad, ¿no? Incluso se llegaron a conocer, vamos a decir, ambas comunidades religiosas, ¿no? Y colaboraron también unos con otros, no solamente en ayudar a los pobres, a los necesitados, sino también a compartir un poco esta devoción, ¿no? Entonces, Santa Teresa de Calcuta también entre sus hermanas misioneras, ¿no? También pues propagó esta devoción. Pues yo añadiría, ¿no? Una anécdota, ¿no? Sobre lo que decía San Maximiliano Kolbe sobre la medalla milagrosa. Y él decía que la medalla milagrosa era la bala de la Inmaculada. O sea, para él esa medalla era un arma espiritual muy potente. Por eso es importante, ¿no? Que los católicos pues intentamos en primer lugar, ¿no? Como ha explicado Jesús, que es un sacramental, no es un objeto mágico, no es un amuleto, ¿no? Sino que nos predispone, no que nos da la gracia como un sacramento, como bien explicó Jesús, sino que nos predispone a recibirla, ¿no? Y ese sacramental, pues tan potente como es la medalla milagrosa, pues San Maximiliano pues lo llamaba la bala de la Inmaculada, ¿no? Porque era un arma muy potente sobre, pues, las insidias, ¿no? Por ejemplo, del demonio. Pues era esa pequeña apreciación que quería hacer sobre este santazo y le damos paso a Jesús. Vale, bueno, a lo largo de la historia, pues ha habido pues, muchos milagros, muchas conversiones que se han producido por la medalla milagrosa, ¿no? Entonces, como es materialmente imposible hablar de todas, voy a centrarme en dos y voy a dar unas pequeñas pinceladas. Uno es un milagro y otro es una conversión, ¿no? Uno de los milagros que a mí más me ha llamado la atención es el que se realizó o el que vio el siervo de Dios John A. Hardon, sacerdote jesuita. Aquí quiero matizar una cosa. John A. Hardon, siervo de Dios, sacerdote jesuita, fue un sacerdote estadounidense y que tiene una repercusión bastante importante, sobre todo para todos los que nos dedicamos al mundo de la apologética, porque fue el que ayudó y el que acogió en la iglesia a Dave Armstrong. Dave Armstrong es un apologista estadounidense muy conocido, que tiene muchos libros publicados. Bueno, pues John A. Hardon fue el que le recibió en su iglesia, el que le ayudó en su proceso de conversión y todo. Entonces, él, una de las experiencias que cuenta es que en otoño de 1948, un año después de ser ordenado, estaba en el tercer año del noviciado antes de tomar los votos perpetuos. En otras de ese año, un sacerdote vicentino vino a hablarnos a los jóvenes sacerdotes jesuitas. Y allí empezó a hablarnos de la medalla milagrosa y todo esto. Y luego le dio a este sacerdote vicentino, le dio la medalla milagrosa. Pero, pues, en ese momento, el padre Hardon no creía en lo de la medalla milagrosa, pues no la había escuchado, o vete tú a saber por qué motivos no creía en esto, ¿no? Entonces, 2 semanas después, recibe el folleto para la bendición y la inscripción, lo guarda en su cuaderno y se olvida del asunto. En febrero del año siguiente le envían al hospital San Alexis en Cleveland, Ohio, y iba a estar allí ayudando al capellán durante 2 semanas. Cada mañana recibía una lista de todos los pacientes ingresados. Había tantos católicos ingresados que no podía visitarlos a todos, y entre los pacientes estaba un niño de unos 9 años. Este niño se había fracturado el cráneo y las radiografías mostraban que había sufrido graves daños cerebrales. Cuando por fin puede visitar al niño en el hospital, llevaba ya 10 días en coma y no hablaba ni realizaba ningún tipo de movimiento. Su estado era una auténtica incógnita para la medicina y dudaban de que sobreviviera. No había posibilidad de recuperación ante el diagnóstico de daño cerebral permanente e inoperable. Tras bendecir al niño y consolar a sus padres, estaba a punto de salir de su habitación del hospital. Entonces se le ocurre algo. Ese sacerdote vicentino me dijo, la medalla milagrosa funciona. Y entonces yo me pregunté, ahora veremos si es verdad que funciona o no. Yo no tenía una medalla milagrosa y nadie en el hospital tenía una. Insistí y finalmente una de las enfermeras de turno encontró una. Descubrí que no basta con bendecir la medalla, sino que hay que colgársela al cuello a la persona con una cadena o cinta. Así que la enfermera encontró una cinta azul,
para la medalla y se la colgué al niño. Sin embargo, bendije también la medalla y le pedí al padre que sostuviera el folleto para la investidura en la cofradía de la Medalla Milagrosa. Procedí a recitar las palabras de la investidura y apenas terminé la oración para inscribir al niño en la cofradía, este abrió los ojos por primera vez en 2 semanas, vio a su madre y dije: mami, quiero un helado. Solo había recibido alimentación intravenosa. Esta experiencia cambió mi vida y mi sacerdocio. Wow. Entonces, Precioso. no, pues es un milagro porque, claro, el niño había tenido una fractura de cráneo y los médicos decían que o quedaba en coma o no iba a salir adelante, ¿no? Y pues con la medalla milagrosa y un poco con las oraciones y todo esto, pues el niño pudo salir adelante y se pudo totalmente recuperar, ¿vale? Y ahora otro que es una conversión que quizás sea la conversión más famosa de todas, ¿no? La de Alfonso de Ratisbona, 1814-1844. Este Alfonso de Ratisbona era banquero francés y provenía de una familia judía. Bien, en un momento determinado conoce durante un viaje a Roma, conoce a un católico converso del protestantismo. Este católico le da una medalla milagrosa y le anima a llevarla y a recitar diariamente la oración. Aunque al principio él se muestra reacio, Alfonso aceptó más por cortesía que por convicción. El 20 de enero de 1842, mientras acompañaba al amigo católico durante la preparación de un funeral en una iglesia, Alfonso tuvo una visión de la Virgen. Y él lo cuenta así: nos detuvimos unos minutos en la iglesia de Santa Andrea del Efraté. Él me propuso aguardar en el carruaje, pero yo preferí bajarme para ver la iglesia. Se estaba haciendo los preparativos para el funeral y pregunté el nombre del difunto. Teodoro respondió: era uno de mis amigos. Su inesperada muerte es la razón de la tristeza que has notado en mí estos días. Repentinamente me invadió cierta turbación y vi un velo ante mí. Me pareció que la iglesia estaba toda a oscuras, excepto una capilla, casi como si toda la luz de la propia iglesia se concentrara en esa capilla. En presencia de la Virgen, aunque ella no me dijo ni una palabra, comprendí el horror del estado en que me encontraba, la deformidad de mi pecado y la belleza de la religión católica. En una palabra lo comprendí todo. Cuando la visión concluyó, Alfonso salió de ella profundamente cambiado. Buscó instrucción en la fe católica y se bautizó en enero de 1842, adoptando el nombre de María Alfonso. Para ahorrar la huella que dejó la Virgen María, su vida rápida se convirtió básicamente y empezó a hacer un apostolado para la conversión de los judíos. Fantástico, fantástico. Pues la Virgen pues siempre ha sido, ¿no? un puente, ¿no? Entre religiones, ¿no? Igual que la aparición de Fátima, ¿no? Solamente Dios pues sabe, ¿no? Esos puentes que se entrecruzan. A ver, pues, si con el tiempo pues vamos viendo los frutos que yo creo que serán pues muy, muy ricos en frutos, ¿no? Yo espero que sea así. Bueno, ya para ir terminando aquí este tema tan profundo que nos hemos entrometido muy, muy profundamente en esta advocación, en esta aparición mariana, también algo que queremos promover, aparte obviamente de la devoción a la medalla milagrosa, que justamente en estos días estamos realizando nosotros la novena, hace 2 años, pues somos parte también de la asociación de la medalla milagrosa en nuestra parroquia, que muy sencillamente pues realiza las novenas todos los años, o sea que otras parroquias pues ya tienen un grupo de formación, ¿no? Y está muy bien porque además si tenéis esa oportunidad en algunas parroquias de seguir de asociarse, ¿no? De seguir esta formación espiritual, pues bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, en ciertas parroquias solamente realizan la novena. Luego también, aparte de esta devoción de realizar la novena estos días, que es muy significativa espiritualmente, también promovemos que se visite
más la capilla Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Mucha gente católica, sobre todo que viene de fuera, quizá en España es un poco más conocida, pero que viene de fuera, cuando viene a Francia y quiere peregrina, se queda en Lourdes o se va para otros lugares de Europa, pero no pasa por la capilla. O mucha gente católica incluso, pues mira, yo la primera vez que conocí París, pues dediqué todo un día a visitar tanto el Sagrado Corazón, el Sacré-Cœur, como la capilla. Para mí era más emocionante visitar estos lugares que la Torre Eiffel realmente. Así que también aconsejamos, ¿no? Que recomendamos que visiten la capilla, que es un santuario mariano también, aunque es pequeño. O sea, es como una especie de iglesia, ¿no? Es obviamente como el tema de Lourdes, que es grande, ¿no? Y todo el sitio, pero acoge peregrinos, y no solamente vais a conocer el lugar donde se apareció la Virgen, también está el cuerpo incorrupto de Santa Catalina Labouré, y unas calles más atrás está también la iglesia de San Vicente de Paúl, donde encontramos el cuerpo incorrupto de San Vicente de Paúl, también un santo muy relacionado a esta devoción, ¿no? Entonces vais a encontrar estos sitios religiosos tan importantes, así que animamos a todas las personas que vayan a Francia a visitar la capilla Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Y ya por último, Jesús os hablará un poquito de San Vicente de Paúl. Sí, bueno, pues a ver, San Vicente de Paúl forma lo que se llama la Congregación de la Misión, ¿vale? Como dijo antes también Yasmín, con Santa Luisa de Marillac se forman o se crean las Hijas de la Caridad, ¿vale? Ellos se dedican básicamente al apostolado de la caridad, pues obras de caridad con los pobres, ¿vale? Pues dándoles alimentos, dándoles ropa, lo que necesiten, ¿no? Pero esto, digamos, es un poco a nivel religioso, o sea, a nivel, pues, de monjas consagradas o a nivel de sacerdotes. A nivel laical están lo que se conocen como las conferencias de San Vicente de Paúl, donde los laicos pues pueden seguir un poco este carisma vicenciano ayudando pues a dar alimentos a los pobres, a dar ropa a los pobres, etcétera, ¿no? Ayudando un poco con las obras de caridad que era un poco lo que promovía San Vicente de Paúl, ¿no? Entonces, bueno, pues él también tiene mucha relación con la medalla milagrosa porque Santa Catalina Labouré fue hija de la caridad, ¿no? Y practicó pues todas estas obras de caridad. Entonces digamos que la medalla milagrosa entra dentro de lo que vendría a ser el concepto de espíritu o carisma vicenciano. Fantástico, fantástico. Pues yo creo que es importantísimo, ¿no? Ya que nos acercamos a ese día tan bonito, ¿no? Donde se recuerda esa aparición mariana, ¿no? Este día 27. Aquí tenemos triduo, ¿no? En la parroquia de San Lázaro, a la que yo asisto. Y también, pues, el párroco pues, va a bendecir las medallas, ¿no? De las personas que vayan a misa ese día, pues van a bendecir pues, esa medalla. Y yo creo que es importantísimo conocerla, ¿no? Porque si tenemos una medalla y no la conocemos, pues yo creo que lo más justo es eso, ¿no? Que si tú supones que tienes una devoción a María en esa advocación, pues que conozcas pues todos los entresijos, ¿no? Todo lo que han explicado aquí nuestros hermanos, ¿no? Ya sea la parte teológica, la parte sacramentológica, de la sacramentología, ¿no? De ese sacramental. Y yo creo que es otra cara de María, ¿no? En esa advocación que tenemos que conocer, ¿no? Y que es tan famosa y que yo creo que es muy importante conocer si amamos a María, ¿no? Normalmente, pues, habrá gente que conocerá Fátima, Medjugorje, ¿no? Que está ahora muy, muy fuerte, Lourdes, Guadalupe, lógicamente, pero la medalla milagrosa igualmente, pues, es una gracia del cielo que Dios nos da, que Dios nos ha regalado, ¿no? Y que hoy, pues, tan bellamente, pues, han explicado hoy nuestros hermanos, ¿no? Yo espero que mediante este video, pues, aumente la devoción a nuestra Madre Santísima, ¿no? Y, lógicamente, pues, mediante esta advocación, pues, es una manera muy bonita de hacerlo. Pues, hermanos, si queréis, pues podemos terminar
con una pequeña oración que voy a hacer a la Virgen de la advocación Medalla Milagrosa. Es una oración cortita de consagración a ella. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Postrado ante vuestro acatamiento, oh Virgen de la Medalla Milagrosa, y después de saludaros en el augusto misterio de vuestra concepción sin mancha, os elijo desde ahora para siempre, por mi madre, abogada, reina y señora de todas mis acciones y protectora ante la majestad de Dios. Yo os prometo, Virgen purísima, no olvidaros jamás, ni vuestro culto, ni los intereses de vuestra gloria, a la vez que os prometo también promover en los que me rodean vuestro amor. Recibidme, Madre tierna, desde este momento y sed para mí el refugio en esta vida y el sostén a la hora de la muerte. Amén. Pues que a través de esta preciosísima devoción pues aprendamos pues a promover la devoción y el amor hacia nuestra Madre Santísima. Pues también, Jesús, un fortísimo abrazo a los dos, un placer enorme, como siempre, y unos apuntes muy, muy acertados sobre esta preciosa advocación mariana. Pues ahora el trabajo pues se lo mando yo a nuestros hermanos, ¿no?, que nos están viendo. Dar like, compartir, suscribirse, ¿no?, si sois nuevo en el canal. Y es tan fácil como compartir y un like. ¿Cómo podemos pues tratar de aumentar esta devoción, ¿no?, para que otras personas que quizás no conozcan estas historias, estos milagros, esta advocación, todo el significado de la medalla, ¿no?, de todos esos signos que vienen ahí pues medio escondidos, ¿no?, que a través de esa imagencita pues hay tantos signos sagrados que nos evocan tantísimas cosas, ¿no?, y que hoy pues se han explicado aquí. Pues yo creo que cuando miréis la medalla pues vais a estar encontrando pues esos pequeños tesoros, ¿no?, que la Iglesia y esa aparición y el cielo, ¿no?, que son señales del cielo que están ahí marcados, ¿no?, en esa medalla, y lo vamos a ver de una manera muy diferente a antes de ver este video, ¿no? Dicen que el que no sabe es como el que no ve, ¿no? Pues igualmente. Si no conocemos lo que la medalla enseña, pues sí, la vamos a ver, sí, muy bonita la medalla, pero no conocemos esos signos, ¿verdad?, celestiales que están, pues, ahí en esa medalla. Y yo creo que es muy necesario conocer todo eso para poder amar aún más a nuestra Madre Santísima. Dios os guarde, Dios os bendiga.